Muy buenas noches, hermanos. Que Dios les bendiga. Vamos a aprovechar la postura que estamos de pie. Vamos a invocar a nuestro Dios en esa noche, pedirle su bendición, que nos dirija, que nos hable a nuestros corazones y que glorifique su santa palabra y la persona de Jesucristo en nuestras vidas en esta noche. Oremos, hermanos. Padre, venimos ante ti agradecido por este privilegio que tú nos concedes nuevamente, Señor, de poder estar en tu casa, escuchar tu palabra. A la vez, Señor, que elevamos estos cánticos, disfrutamos, Señor, de la comunión con los hermanos. Todo eso, Señor, ha sido posible gracias al sacrificio de tu Hijo. Y no queremos, Señor, no queremos seguir sin detenernos, Señor, y contemplar aquella obra que has hecho en nuestro beneficio. Bendice, Señor, en ese momento la exposición de tu palabra. Sé delante de ella, Señor, dirígenos, enséñanos, confróntanos, Señor. Te rindo mis labios y mi pensamiento, Señor, para que sean usados conforme a tu voluntad. A la vez también, Señor, que te imploro por mis hermanos y amigos, que puedan también, Señor, ser llenados de tu gracia para poder entender tu palabra y llevarla a cabo en sus vidas, al igual que en la mía. Gracias te doy, Señor, por este momento y nuevamente pedimos tu bendición con acciones de gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y quisiera pedirles que me acompañen a Mateo capítulo 6. En esta noche vamos a seguir la exposición que hemos estado llevando en el Sermón del Monte, aquel famoso sermón que expuso nuestro Señor Jesucristo y que está comprendido en los capítulos del 5 al 7 del libro de Mateo. Los versículos que vamos a tratar en esta noche son los versículos que van del 25 al 34, o esta es la porción que nos toca, pero solamente nos vamos a enfocar en los versículos que van hasta el 30, del 25 al 30. Así que si pueden, Mateo capítulo 6, versículo del 25 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros muchos más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que, no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su santa palabra. Como bien habíamos dicho, un pasaje un poco extenso, y debido a su sustancia y todas las enseñanzas y principios que podemos encontrar en este pasaje, no vamos a poder estudiarlo todo en esta noche. Pero la intención en este sermón es que por lo menos podamos enfocarnos en los primeros 6 versículos que nosotros leímos, que son los versículos que comprenden del 25 al 30. Ustedes posiblemente recordarán, y no quisiera sonar repetitivo, pero esto nos ayuda a contextualizar el sermón que vamos a escuchar en esta noche. El hecho de que habíamos mencionado que en esta parte, en los versículos que van del 19 al 24, el Señor Jesucristo está lidiando con un principio, y es cómo debe el discípulo de Cristo relacionarse con los tesoros o con su patrimonio aquí en la tierra. Cómo debe relacionarse el discípulo con las riquezas terrenales.
Y ya habíamos visto en los versículos 19 a 21 que Jesús trató de los lujos terrenales del cristiano aquí en la tierra. Y en los versículos del 22 al 24 el Señor habló acerca de cuál debe ser la perspectiva terrenal del cristiano. Y habíamos hablado en la última exposición aquel versículo 24, el cual nosotros habíamos denominado que era la cima, la cúspide de este pasaje. Es aquí donde nosotros encontramos el núcleo y de donde todas las enseñanzas encuentran su origen, por lo menos en estos versículos que comprenden esta sección. Versículo 24 dice: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y en los versículos que ahora proceden, que son los que acabamos de leer, del 25 al 34, habíamos dicho que el Señor Jesucristo comienza a descender de esa cima, comienza a descender de esa cúspide y nos enseña cuáles son las implicaciones de servir al Señor Jesucristo en vez de servir a las riquezas. Podemos servir ciertamente a las riquezas, como dice en el versículo 19, y acumular tesoros aquí terrenales, simple y llanamente porque queremos llenarnos de lujos y llenarnos vamos a decir, de los valores que este mundo estima. Pero también podemos servir a la riqueza con el fin de suplir para nuestras necesidades, como bien lo mencionan los versículos que acabamos de leer. ¿Y cuál es el pensamiento que sigue nuestro Señor Jesucristo? Bueno, si ciertamente en los versículos que hemos estudiado hasta el momento, el Señor Jesucristo resume todo eso en el sentido de no hacer tesoros aquí en la tierra, sino en el cielo, de no servir a la riqueza, mas dedicar nuestra vida, tiempo y recursos a servir a Cristo y a su reino, entonces, ¿qué pasa o qué sucede con mis necesidades terrenales? Ciertamente yo entiendo el principio de no perseguir los lujos terrenales, porque podemos vivir sin tener que disfrutar de esos lujos, pero no podemos ignorar el hecho de que aún así existen necesidades que debemos suplir. Existe comida que debemos procurar, existe vestido del cual debemos procurar para poder abrigarnos. ¿Y qué hacemos entonces con esas necesidades? Bueno, el Señor nos dice claramente en estos versículos que simple y llanamente debemos de no afanarnos. 3 veces en estos versículos el Señor nos manda y ordena que no nos afanemos. Versículo 25, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Versículo 31, no os afanéis pues diciendo. Y versículo 34, así que no os afanéis por el día de mañana. Y la pregunta que este pasaje nos plantea es: ¿por qué no debemos nosotros afanarnos por nuestras necesidades terrenales? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué es que no debemos implementar este afán y preocuparnos por aquella cosa que aparentan tener una preocupación legítima y que aparentan ser algo que son dignas de nuestra preocupación y nuestra atención? Bueno, el Señor nos da la respuesta en este pasaje y hay 4 respuestas que hemos sacado, que podemos sacar de ese pasaje, pero quisiera que nos enfocásemos solamente en 3 que se encuentran en esos primeros 6 versículos. ¿Por qué hemos de afanarnos por nuestras necesidades terrenales? ¿Por qué no debemos, mejor dicho, afanarnos? Bueno, número 1, porque ya tenemos lo mayor. Y vamos a explicar un poco lo que eso significa. Pero también porque somos especiales en su creación. Y por último veremos que no debemos afanarnos por el simple hecho de que no depende de nosotros. Así que vamos a entrar en materia con esa primera razón. ¿Por qué no debemos afanarnos por nuestras necesidades terrenales? La primera razón que vemos en el texto es porque ya hemos recibido aquello que es mayor. Pero antes de explicar lo que esto significa, es importante que resaltemos algunas palabras que se nos encuentra aquí. El versículo 25 inicia diciendo, por tanto os digo. Y es importante señalar todas estas conjunciones, todas estas conexiones que utiliza el Señor Jesucristo en su léxico para unir una idea con otra.
Y lo que esto significa es que Jesús está conectando los versículos del 25 al 34 con el versículo 24, que fue el que expusimos hace 2 semanas la última vez. El Señor Jesucristo está asumiendo que hemos tomado la decisión de seguir a Cristo, de servir a Cristo. Y si hemos tomado la decisión de servir a Dios en vez de servir a las riquezas, entonces Dios va a suplir para nuestras necesidades terrenales. Este es el pensamiento que está siguiendo el Señor Jesucristo. No debemos preocuparnos de servir a las riquezas por compromiso a nuestras necesidades terrenales. En otras palabras, no estamos obligados a rendirle culto, servir a las riquezas, sino que podemos bien y libremente servir a nuestro Dios porque Él suplirá para nuestras necesidades terrenales. Y eso lo dice aquí de una manera muy clara cuando dice, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. La palabra afán o afanar se define en el diccionario de la Real Academia como hacer diligencias con vehemente anhelo, para conseguir algo. Es decir, esmerarse y ser diligente en procurar conseguir un fin deseado. Pero esta palabra afanar en el griego, la palabra que se utiliza tiene otros sinónimos que también se pueden traducir, como es preocupación o también ansiedad. Así que muy bien pudiéramos decir que cuando el Señor dice no os afanéis, también está diciendo no nos preocupemos, no tengamos ansiedad. Posiblemente muchos dirán, como lo digo yo, bueno, yo no me afano por estas cosas terrenales, pero sí me preocupo. Bueno, el Señor está diciendo lo mismo. Porque afanar y preocuparse y tener ansiedad tienen todos el mismo inicio en los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Este afán era el mismo del cual habla la Escritura que tenía Marta. Aquel pasaje que conocemos tan famoso en Lucas 10:41, cuando el Señor Jesucristo le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero ¿qué hace el Señor Jesucristo en este texto? ¿Cómo comienza nuestro Señor Jesucristo hablando de lo que tenemos? Lo interesante es que vamos a ver en esos versículos que Él hace comparaciones y la explicación de nuestro Señor Jesucristo es más de un tono lógico o de deducciones. ¿Cómo dice aquí? Bueno, primero que nada debemos considerar lo mayor para considerar lo menor. Debemos considerar lo que ya tenemos para considerar lo que nos hace falta. ¿Y qué es aquello que ya tenemos? Bueno, lo dice claramente el versículo 25. Por tanto, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿Qué es aquello que ya nosotros tenemos? ¿Qué es aquello que el Señor nos ha suplido en su soberana y benevolente voluntad? Bueno, nos ha suplido de vida y nos ha suplido de un cuerpo. Génesis 2, versículo 7, nos habla precisamente de eso, cuando el hombre fue formado y nos dice que de parte de Dios fue que recibimos nuestra vida y nuestro cuerpo. Dice Génesis 2, 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, es decir, su cuerpo material, y sopló en su nariz aliento de vida, es decir, le dotó de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Pero también ambos pertenecen a Dios. Obviamente estamos hablando en el contexto del creyente. Como lo dice 1 Corintios 6, 19, cuando dice que no ignoréis que vuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo terrenal, es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros y el cual tenéis de Dios y que sois vuestro. No solamente nuestro cuerpo, sino también nuestra vida le pertenece. Y abunda en el versículo 20 cuando dice, porque habéis sido comprado por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Referencia a que esta vida y este cuerpo que hemos recibido, han sido recibidos de parte de Dios y por ende son de Dios y le pertenecen también. Si Dios no ha provisto de lo mayor, que es la vida y el cuerpo,
Entonces la pregunta que hace el Señor Jesucristo, ¿acaso no proveerá también de lo menor? ¿No proveerá de comida y de bebida para sustentar la vida? ¿Y no proveerá de ropa para sustentar el cuerpo? Ya tenemos lo mayor, no es necesario que nos preocupemos por lo menor. Y lo dice también de una forma enfática, no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. No es más importante estar vivo que preocuparnos por qué vamos a comer o qué vamos a beber. No es más importante el cuerpo que el vestido con el cual nosotros podemos vestir al cuerpo. ¿Qué razón existe entonces para pensar que Dios no será fiel en lo poco, es decir, para suplir comida, bebida y ropa, cuando ya Él ha sido fiel para suplirnos de lo mucho y lo mayor que es nuestra vida y nuestro cuerpo? Y la realidad del caso es que esto sería contrario al carácter de Dios, porque Dios es un Dios perfecto, es un Dios completo, es un Dios que no deja nada a medias. El hombre sí. El hombre puede emprender una obra y no finalizarla. El hombre puede emprender un proyecto y dejarlo a media. O puede cumplir sus responsabilidades a media capacidad. Pero no es el caso con nuestro Dios. Las Escrituras nos dan ejemplo tras ejemplo de cómo Dios completa su obra. Génesis capítulo 1, versículo 31 nos dice de cómo Dios, cuando terminó la creación, dijo y vio que todo que había hecho, y aquí que todo era bueno. Y bueno, disculpen, bueno significa que todo era perfecto y completo. Su creación, Él la hizo desde un inicio y no finalizó hasta que la concluyó. Gracias, hermano Rudy. Y discúlpenme, hermanos. Seguimos. Disculpen la interrupción. Decíamos entonces que los ejemplos en las Escrituras son muchos de cómo Dios comienza y termina todo lo que comienza. Otra obra que podemos decir es la obra de nuestra expiación, de nuestra salvación. Como bien clamó Señor Jesucristo en Juan capítulo 19, 30, segundos antes de morir, y dijo las palabras famosas, consumado es, completo está, finalizado está, como dice en italiano, finito. No hay más nada que hacer porque su sacrificio ha sido completo. Y cuando hablamos de nuestra santificación, el apóstol Pablo nos recuerda en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que estemos persuadidos de esto, que aquel que comenzó en nosotros la buena obra, dice, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La perfeccionará quiere decir que la va a completar, la va a llevar a cabalidad. ¿Y qué nos enseña todo esto? Si Dios nos creó a nosotros y nos creó en su soberanía con una dependencia de comida y bebida y de ser vestidos, debemos estar persuadidos, como bien decía Pablo, que Dios también sustentará nuestra vida y nuestro cuerpo hasta que Él complete su obra en nosotros. Es decir, Dios nos ha dotado de esta vida y este cuerpo con necesidades terrenales, pero muy bien también nos va a llevar a cabalidad y nos va a suplir esas necesidades que nuestro cuerpo y nuestra vida necesita. Pero no podemos, hermanos, obviar también otro punto que señala aquí, es el hecho de que Dios y el Señor Jesucristo establece aquí un orden natural de nuestra vida. El Señor Jesucristo resalta y dice que la vida es mayor que la comida y que la bebida, lo dice en el versículo 24. Al igual que también dice que el cuerpo es mayor que la ropa. Y cuando nosotros invertimos estos valores, lo que hacemos es que abrumamos nuestra vida de ansiedad. Es decir, la comida y la bebida no son el fin de la vida, más bien sirven al propósito de la vida. De igual forma, la ropa no es el fin del cuerpo, sino que sirve al propósito del cuerpo. Y cuando elevamos estas cosas por encima de nuestra vida, nunca serán suficientes. Por consecuencia, siempre escasearán
y siempre serán una necesidad. En otras palabras, Dios no diseñó la comida, la bebida y la ropa para que sea el fin de nuestra existencia. Todo lo contrario, que sirva al propósito de sustentar nuestra vida y nuestro cuerpo. Y así debemos verlo y así debemos de interpretarlo en nuestra vida. Lo interesante es que nuestro Señor Jesucristo aquí nos trata con un razonamiento lógico. Y Jesús utiliza ejemplos de la creación para explicar y abundar sobre este principio. Y tenemos que ser agradecidos por eso. Muy bien pudo el Señor Jesucristo simplemente haber dicho en el versículo 25, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Y Él pudo haberlo dejado ahí y ya ahí tenemos suficiente mandato para poder aplicarlo en nuestra vida. Y no tenemos que tener una razón de por qué, porque simplemente el Señor lo dijo. Pero en su misericordia y en su paciencia y en su amor hacia nosotros, sabiendo que somos seres caídos y sabiendo que, como dice su palabra, somos hombres de poca fe, Él nos da las razones por las cuales debemos de obedecer su mandato. Nos da razones lógicas por las cuales lo que Él dice es cierto y verídico, como es el hecho de lo que nosotros vemos en su creación. Vemos aquí una tendencia, especialmente en los versículos 26 y el versículo 30, de que Dios cuida de su creación. Y dentro de su creación, que nos incluye a nosotros somos especiales. El Señor Jesucristo toma aquí dos ejemplos que son muy comunes. Son comunes tanto de la cultura judía como también del territorio donde Él se encontraba, que son los ejemplos de las aves y de las flores o la hierba. Y muy posiblemente el Señor Jesucristo tuvo presente estos ejemplos. Posiblemente en el discurso del Sermón del Monte vino una brigada de aves volando por el cielo y señaló a las aves y después señaló a las flores que estaban en el campo donde estaban sentados en el monte. O sea que era una ilustración vívida para la audiencia que estaba presente. Y aquí vemos entonces cómo Jesús hace lo opuesto a lo que hizo en el versículo 25. En vez de partir de lo mayor a lo menor, es decir, si ya tenemos vida, no tenemos que preocuparnos por la comida y por la bebida, ahora parte de lo menor para llegar a lo mayor. Si Dios cuida de las aves, ¿no cuidará también de vosotros? Y eso es lo que vemos que el Señor hace en estos versículos. Jesús habla en el versículo 25, en el versículo 30 habla acerca de la hierba del campo. Y antes de entrar quisiera explicar un poco lo que esto significa. Dice en el versículo 30, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se seca, es echada en el horno. Dios la viste así y no la hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe. La hierba en aquel entonces era utilizada también como una fuente de combustible. Entonces muchas veces los hombres cortarían sus campos, almacenarían toda esa hierba, espera que se sequen con el tiempo y con el sol y utilizarían esa hierba seca como combustible para poder entonces así alimentar y preparar sus comidas. Y lo que el Señor está llamando la atención con este ejemplo es simplemente la brevedad de lo que es la existencia de una hierba, de una flor, y aún así en su brevedad el Señor la viste con esplendor, como dice aquí, mucho mayor que el mismo rey Salomón. Dios sustenta su creación. Dios no solo se gloría en el hecho de que, no solamente se gloría en el hecho de que Él es el dador de vida, sino también en la realidad de que Él es el sustentador de la vida. Y Colosenses capítulo 1, versículo 16 al 17, nos lo presenta de una forma muy clara. Dice lo siguiente el apóstol Pablo: porque en Él, hablando de Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y agrega en el versículo 17 y dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten.
¿Qué está diciendo aquí el apóstol Pablo en Colosenses? Ciertamente Jesús es el principio, como dice Juan 1, del 1 al 2. Él es el principio de toda creación. Él es el centro de la creación y también es el fin de la creación. Pero también es el fundamento de toda la creación. Y toda la creación por Él existe, pero también subsiste. Y este ejemplo lo vemos claramente en las aves, como dice el versículo 26. El Señor le llama la atención de su audiencia, de sus discípulos, a una criatura más o menos insignificante como las aves. Y es un poco humillante el hecho que el Señor le esté diciendo a sus discípulos: ustedes, en cierta forma, deberían aprender de las aves. Mirad las aves, dice el versículo 26, del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? El esfuerzo de las aves para poder existir y subsistir es un esfuerzo mínimo. Bien lo dice aquí, que ellas no siembran, ni almacenan, ni nada. Su único trabajo es salir y buscar la comida, pero buscar la comida que Dios ya le ha provisto. Y muchas personas han utilizado este versículo como una manera de minimizar la palabra de Dios y decir: esto no es cierto, porque los aves hacen mucho esfuerzo y se pasan todo el día buscando la comida de sus polluelos. Sí, ciertamente, pero ellas están buscando una comida que no sembraron y encuentran comida que tampoco almacenaron, porque fue el Señor que le provee. Las aves trabajan para encontrar lo que Dios ya le ha provisto en su soberana voluntad. Pero también utiliza en el versículo 28 y en el versículo 30 el ejemplo de los lirios y de la hierba del campo. No sabemos exactamente qué flor o qué tipo de planta era estos lirios que hace referencia. Posiblemente era una planta característica de la zona donde él se encontraba. Pero el hecho está en que el Señor nos está diciendo que, a diferencia de las aves, los lirios no hacen ningún trabajo en absoluto. Ciertamente las aves por lo menos van y recogen, pero indica claramente que los lirios ni trabajan ni hilan, como dice al final del versículo 28. Mas el Señor la viste con mayor esplendor y con mayor gloria que incluso Salomón, con todo su afán y con toda su riqueza. No hacen absolutamente nada, sino que simplemente son vestidas por parte de Dios. ¿Y cuál es el mensaje que el Señor quiere transmitir aquí? ¿Por qué utiliza de estos ejemplos? La razón, como dijimos, es un razonamiento lógico. Si Dios provee fielmente para las necesidades de la creación, que puede ser más insignificante ante nuestros ojos, como son las aves, o pueden ser la hierba o las flores del campo, si Dios es fiel para suplir para sus necesidades, ¿no proveerá también Dios para aquellos que son la corona de su creación? Es decir, nosotros, los seres humanos. Dios no proveerá también para nosotros, como bien lo dice el versículo 26. ¿No valéis vosotros muchos más que ellos? ¿No son vosotros más grandes y más significantes delante del Señor y más importante que unos simples lirios y hierba o unos pajaritos que pueden volar en el aire? Ciertamente lo somos. Ciertamente el ser humano tiene un lugar especial en la creación del Señor. Somos parte de su creación, fuimos creados, pero fuimos la única creación que fue creada a imagen y semejanza de Dios. Génesis 1:26 lo dice claramente cuando Dios dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué quiere decir eso? Dios nos dotó a nosotros, seres humanos, con inteligencia, con voluntad, con raciocinio, con emociones, con un sentido de moralidad, pero también con espiritualidad, con un espíritu y un alma que puede relacionarse y que se relaciona con Dios, a diferencia de toda la otra creación que simplemente existe y muere y ahí termina su existencia. También nos puso en un lugar especial sobre la creación.
ya que juntamente con su creación, con el hagamos al hombre a nuestra semejanza, le encomendó de gobernar el resto de la creación, cuando dijo: y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Fuimos colocados por encima de toda su creación. No somos simplemente otra especie del planeta Tierra. No somos simplemente un mamífero, como muchas veces se plantea el ser humano, que no es muy diferente a un gorila, o a un simio, o a un gato, o a un perro. No, fuimos creados imagen y semejanza y fuimos colocados para gobernar su creación. Pero más importante que esto es el hecho que también somos hijos de Dios por medio de Jesucristo. No debemos olvidar, hermanos, que el Sermón del Monte fue predicado a una audiencia al cual el Señor consideraba a sus discípulos. Esa audiencia, el Señor aquí, todos los temas que trata es dirigido y enfocado específicamente en aquellos que profesan fe en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Entonces, cuando vemos esto, podemos decir que el Señor tiene un cuidado especial con aquellos que son sus hijos. Versículo 26 lo dice: y vuestro Padre Celestial las alimenta. Y el 32 dice: y vuestro Padre Celestial. Obviamente Jesús no referiría a su Padre Celestial cuando le estuviera hablando a personas de los cuales no ha habido o no son verdaderos hijos de Dios. La relación que Dios nos presenta aquí no es solamente una relación de creador con su creación, sino más bien una relación mucho más íntima y más perfecta, que es la de un padre con un hijo. En Lucas capítulo 11, versículo 11, el Señor abunda sobre esto y dice: ¿qué padre de vosotros, hablándole a sus discípulos, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que piden. Y lo que el Señor está tratando de decir es que si nosotros como seres humanos sabemos hacer bien y cuidar y proveer y proteger para nuestros hijos, y somos hombres caídos de poca fe y con una naturaleza pecaminosa, ¿cuánto no más un Dios santo, perfecto y bondadoso y enteramente amoroso haría por sus hijos que saben que están en necesidad? Dios simplemente cuida de sus hijos de una manera especial. Y si aún necesitásemos más razones, solo tenemos que mirar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Aquel que por nuestro beneficio, por nuestra condición pecaminosa, el mismo Padre envió a su Hijo. Y su Hijo vivió una vida de abnegación, completamente entregada a los propósitos de servir a sus discípulos y servir a la raza humana. Su muerte en expiación, aquel quien cargó con nuestros pecados, aquel a quien el Padre Celestial abandonó cuando Él clamó: Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Aquel quien recibió toda la ira del Padre Celestial que nosotros merecíamos. Y Pablo, utilizando este pensamiento, dice en Romanos 8:32, y dice: el que no escatimó a su propio Hijo, hablando de Dios y de Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Aquel que por amor a nosotros no rehusó entregar a su propio Hijo y sacrificarlo en la cruz del Calvario, ¿cómo podemos nosotros pensar que no tendrá suficiente amor y suficiente condescendencia como para ignorar nuestras necesidades terrenales y hacerse, como diríamos en buen dominicano, del chivo loco o de la vista gorda? No, todo lo contrario, hermanos. Estas son razones que nos afirman el hecho de que Dios tiene un cuidado especial sobre nosotros. Si alguna vez nos sentimos desamparados, solamente tenemos que mirar a nuestro alrededor y ver cómo Dios cuida de su creación, y mirar a nuestro interior y ver cómo Dios ha suplido de nuestra salvación, y darnos cuenta que verdaderamente estamos bajo su cuidado
y bajo su atención. Pero por último, y última razón por la cual nosotros no debemos afanarnos por nuestras necesidades terrenales, es el hecho de que al final y al cabo no dependen de nosotros. Fíjense cómo dice los versículos del 27 al 29. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió así como uno de ellos. Ciertamente, al final del cuenta, no depende de nosotros. Somos impotentes de suplir para nuestras necesidades. Esta frase aquí, cuando dice que no podemos, por mucho que afanarnos, añadir a su estatura un codo, es una frase interesante. Primeramente, la palabra estatura en el idioma original, en el griego, puede ser traducida de dos formas. Puede ser traducida como altura o estatura, como aparece en el texto, en nuestra traducción Reina Valera, pero también puede hacer referencia a edad o madurez. Un ejemplo de esto es en Lucas 19:3, cuando habla acerca de Zaqueo y dice que trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Pero entonces fíjese cómo utiliza Pablo esa misma palabra en Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Obviamente Pablo no está refiriendo que nosotros tenemos que ser más altos y crecer en la plenitud de Cristo, sino más bien que tenemos que madurar y alcanzar, vamos a decir, un conocimiento mayor. Un codo es una medida que representa aproximadamente 40 centímetros. Y basándonos en ese razonamiento, pudiéramos decir que muy posiblemente el Señor está haciendo referencia no tanto a una persona que afane por querer ser más alto, ya que eso no encajaría en el contexto de lo que está diciendo, sino más bien una persona que se afana en prolongar su vida, aunque sea una hora más, aunque sea un minuto más, comiendo bien y procurando siempre tener la mejor comida y la mejor vestimenta y la mejor bebida para mantener una salud y poder así extender su vida. A lo que el Señor simple y llanamente está diciendo, que por más que nos afanemos, no podemos agregarle ni una hora más a nuestra vida. La verdad que el Señor está representando aquí es sencilla. Nuestro sustento está condicionado a la voluntad y disposición de Dios. Ustedes recordarán Mateo 5:45, cuando hablamos de este texto que decía, hablando de cómo nosotros debíamos hacer buenas dádivas a nuestros enemigos, y decía el Señor Jesucristo, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, es decir, para que seamos igual a nuestro Padre Celestial, que hace salir su sol sobre el mal y el bueno, y que hace llover sobre justo e injusto. Y aunque este versículo hace referencia de cómo la gracia y benevolencia de Dios en cierta forma recae sobre toda la raza humana, también nos enseña el hecho de que el sol sale y la lluvia cae gracias a la soberana voluntad y deseo de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el hombre puede trabajar en el campo todo el día y regar la semilla y ser muy empedernido en su labor, pero de nada sirve si Dios no envía el sol y la lluvia necesaria para que pueda fructificar o llevar fruto su labor. Y tenemos que recordar esto constantemente. Debemos reconocer que nuestro esfuerzo no garantiza que vamos a rendir frutos. Solamente la disposición de Dios y saber en quién es Dios. En nuestro país hemos vivido ese principio claramente, incluso en las semanas recientes, donde hemos visto en la noticia cómo los agricultores y las personas que trabajan de ganado están desesperados por la sequía que ha afectado toda la producción y todo lo que viene siendo ya ese cultivo. Claro que sí, incluso en estos tiempos, con toda la tecnología y con todos los avances de agricultura y de ganado y todo eso, aún así nosotros dependemos de la soberanía y de la providencia de Dios.
todos nosotros tenemos que tener en cuenta de que nuestro esfuerzo y que nuestra provisión depende de la voluntad del Señor. Ahora, esto no significa que nosotros debamos recostarnos y esperar que el pan caiga del cielo, porque eso sería contrario a las Escrituras. Como bien decía Pablo, quien no trabaje, pues que no coma, simple y llanamente. Y el mismo Dios dijo que del sudor de nuestra frente comeremos. O sea que el Señor espera de nosotros que trabajemos. Y espera que nosotros nos levantemos y procuremos la comida y la bebida y nuestra ropa. Pero todo eso debe hacerse bajo el contexto de que Dios va a suplirlo de acuerdo a su divina providencia. De que Dios será fiel y que nuestros resultados están supeditados a su benevolente voluntad. Pero si trabajamos y somos hijos de Dios, la pregunta final que quisiera plantear: si verdaderamente Dios es nuestro Padre Celestial y si verdaderamente estamos trabajando como Él nos ordena, ¿por qué entonces nos afanamos? ¿Por qué nos ansiamos y por qué nos preocupamos por aquello por lo cual trabajamos? Por dos razones, y con esto termino. Afanarnos, al final de cuentas, es desconfiar del carácter de Dios y desconfiar de la palabra de Dios. Desconfiar de todo lo que hemos visto hasta este momento, de cómo Dios nos demuestra por su carácter y cómo nos demuestra por su palabra y cómo nos demuestra por todos los ejemplos que vemos en la creación y cómo nos demuestra por todo lo que Él ha plasmado en su revelación y cómo nos demuestra por todo lo que Él ya ha hecho en nuestra vida, que Él es apto y poderoso y capaz y dispuesto de suplir para nuestras necesidades. Pero si aún así nos preocupamos y somos ansiosos, lo que estamos diciendo simple y llanamente es que no confiamos en Él. No confiamos en que su carácter está dispuesto e interesado en suplir en nuestras necesidades. Y no confiamos en su palabra en el sentido de que nos enseña que podemos descansar en Él, por cuanto Él es Dios y es bueno. No, tenemos que analizar nuestro corazón. Números capítulo 2, versículo 19, un versículo que conocemos muy fácilmente, pero habla de manera puntual en este sentido, cuando dice: Dios no es hombre para que mienta. En otra palabra, el carácter de Dios no es conforme al carácter del hombre que está propenso y tiene una inclinación a pecar y a mentir. No, Dios no es hombre para que mienta, y dice ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no ejecutará. En otras palabras, podemos confiar no solamente en su carácter, pero también podemos confiar en la palabra que Él ha hablado y que Él ha dicho. Y podemos confiar en estos versículos que acabamos de ver en este Sermón del Monte y decir: ciertamente el Señor tiene cuidado de mis necesidades. Y ciertamente no debo afanarme, no debo preocuparme, por cuanto yo sé que mi vida y mi destino y mis necesidades descansan en la mano de un Dios que es poderoso, soberano, pero rico en amor y en misericordia para conmigo. Hermanos, si somos quien somos y si Dios es quien dice que es, ¿por qué nos afanamos como si nuestras necesidades dependieran enteramente de nosotros? ¿Por qué clamamos a Dios en oración como si Él no quiere suplir para nuestras necesidades o como si Él no sabe cuáles son nuestras necesidades? ¿Por qué nos enfocamos tanto en lo que nos hace falta y no nos enfocamos en lo que ya hemos recibido por medio de Cristo Jesús? ¿Por qué no debemos afanarnos? Y resumo lo que hemos dicho. Número 1, no debemos afanarnos porque ya hemos recibido lo mayor: vida y cuerpo. No debemos afanarnos porque somos especiales en su creación, y si Él cuida de las aves y de los lirios y de la hierba, ¿cuánto no más cuidará de nosotros? Y por último, es ilógico afanarnos porque a final de cuentas no depende de nosotros. Y el afán no va a ocurrir ni va a producir ningún fruto en nuestra vida. Todo lo contrario, va a magnificar o evidenciar, mejor dicho, una desconfianza a Dios, a su palabra y a su carácter.
Así que, hermano, como bien dice el Señor Jesucristo, no nos afanemos por vuestra vida y nuestro cuerpo. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, que con amor y con firmeza nos recuerda, nos alienta y nos confronta. Padre, perdónanos, perdóname a mí primeramente, Señor, porque somos tan pecadores y somos tan inclinados, Señor, a desobedecerte, que aún inconscientemente, Señor, nos afanamos y nos preocupamos por aquellas cosas que tú has dicho en tu palabra que no debemos preocuparnos. Confiamos, Señor, en que tú no vas a perdonar nuestros pecados y vamos a recibir la vida eterna. Pero desconfiamos que tú vas a suplir, Señor, el pan que necesitamos cada día. Padre, ayúdanos. Ayuda nuestra amnesia espiritual para que ciertamente, Señor, siempre podamos recordar y podamos descansar en el hecho de que tú eres nuestro Padre Celestial, que conoce nuestras necesidades terrenales y que suple, Señor, para todas y cada una de ellas. Padre, que nuestras vidas puedan testificar de esa confianza y esa fe en ti, y no de, como dice tu palabra, tratar de imitar a los gentiles que afanan y se preocupan por estas cosas. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que hemos recibido. Gracias por la vida, gracias por el cuerpo, pero gracias por tu Hijo Jesucristo y la salvación que tenemos, Señor, y las promesas que tú nos has dado por medio de tu palabra. Gracias, Señor, te damos y te lo pedimos en el nombre de Jesús.